Gracias, señora presidenta. Bueno, ha llegado la hora de la verdad y uno se pregunta ahora si realmente era necesario todo este clima al cual se refería el senador Rossi, que se fue construyendo en el país desde que se presenta la reforma. Claro, hoy día algunos dicen que no, que los problemas empezaron cuando se anuncia la reforma. Recordemos lo que fue el debate presidencial durante el año pasado, donde había claramente una candidata que desde un comienzo, desde las primarias, desde cuando llega a Chile, la presidenta Bachelet, señala que Chile necesita mayor justicia tributaria, avanzar en equidad tributaria, donde quienes tienen más, tributen más. Y por supuesto, primera vuelta, debate de segunda vuelta, enfrentando a la candidata Evelyn Matei, ella señalaba claramente que no se requería en Chile más impuestos. No es necesario más impuestos. Y miren lo que hemos llegado. Hasta sectores de la derecha planteaban, le preguntaban al ministro si efectivamente se iban a recaudar los 8.200 millones de dólares, que al parecer hoy día nadie discute que se requieren, que se necesitan. Y el ministro en informe financiero ha demostrado con claridad que se van a recaudar, incluso con los últimos ajustes que se le hicieron en el marco de las indicaciones, más de esa cantidad, 8.300 millones de dólares. Entonces, yo lo digo esto en el mejor ambiente, porque creo que tenemos que hacernos cargo también del clima que fuimos creando, y algunos siguen contribuyendo a ese ambiente. Yo veía algunas declaraciones ayer del exministro de Hacienda, Felipe Larraín, donde señala, bueno, por supuesto él ve que la desaceleración del país es un tema de estos últimos 5 meses. Él nos hace cargo de cómo proyectó el crecimiento, de cómo proyectaron el presupuesto del año 2014 que estamos ejecutando, y todos los errores y las estimaciones económicas que se hizo durante ese periodo. Entonces, hoy día efectivamente tenemos un problema económico, nadie puede negarlo, pero es un problema económico, como bien lo ha explicado el ministro de Hacienda en reiteradas ocasiones, que es consecuencia del cierre de un ciclo. Y los ciclos económicos son como los ciclos políticos, los ciclos culturales. Es bien difícil intentar cambiar esa curva. Un ciclo político que tiene que ver con el cierre de proyectos, no solo en Chile, en el mundo, de proyectos de inversión en el ámbito energético, en el ámbito minero, y eso explica la situación que nos encontramos. Y también lo sabe la derecha. Yo veo con preocupación que a veces algunos parlamentarios en esta campaña del terror sistemática de estos últimos 5 meses, sabiendo exactamente cuáles son las razones de esta situación económica debilitada, cuando comenzó la desaceleración, hace exactamente 12, 13 meses, hace más de un año que comenzó la desaceleración, sin embargo insisten en atribuir en atribuirle a la reforma tributaria que hoy día están respaldando las consecuencias, ¿no es cierto?, del clima económico. Entonces, parece que se nos olvida en materia tributaria, o se lo olvidó también el exministro Larraín, que la reforma tributaria que él hizo, que él empujó, que nosotros apoyamos y con bastante convicción, particularmente la del año 2010, que ahora para el terremoto, era una reforma, los que quieran llamarle reforma, del 0,4% del Producto Interno Bruto. 0,4 puntos. Entiendo que de 2012, septiembre de 2012, que significó inyectar 1.000 millones de dólares, del mismo orden, de 0,4, versus una reforma que estamos aprobando hoy día este Senado de 3,02 del PIB. 0,4 versus 3,02. No me canso de reiterarlo para ver a qué le llamamos reforma y qué cosa no es más que un ajuste. Entonces, señora presidenta, yo advierto además, bueno, primero creo que es necesario reconocer el gran trabajo desplegado por la Comisión, desde luego por este Senado, en lo que fue la discusión en general, en lo que es este debate, pero especialmente por la Comisión, y yo digo unánimemente, los 5 senadores de la Comisión de Hacienda, encabezados por el senador Ricardo Lagos Weber, un trabajo serio, a la altura de lo que es este Senado, donde se escucharon a muchos actores, donde se fueron atenuando las críticas y donde se fueron despejando la incertidumbre y las dudas que efectivamente y de manera legítima muchos sectores, especialmente guiados por esta campaña del terror de algunos personeros de la oposición, fueron asumiendo. Y seamos claros, aquí ha habido cambios en este proyecto, en el margen, no cambios esenciales, ha habido cambios en el marco de las indicaciones, pero nunca estuvo en el propósito del gobierno afectar a las pymes, nunca. Y por eso que hoy día todos estamos destacando el 14 TER y todos estamos destacando, ¿no es cierto?, el beneficio
que para las pymes va a significar esta reforma tributaria, porque nunca ha estado en discusión, como nunca estuvo en discusión el desincentivar la inversión y el desincentivar el ahorro. Esos nunca fueron elementos, ¿no es cierto?, de esta reforma. Por tanto, señora presidenta, yo creo que el PPD, desde luego, concurre con mucho entusiasmo a esta reforma, la primera reforma estructural que se aprueba en los 5 meses del gobierno de la presidenta Bachelet. Esto es bueno para el país, sin lugar a dudas. Aquí se han mantenido inalterables los principios ordenadores, articuladores de esta reforma, como son la equidad tributaria, el recaudar 3.02 puntos del PIB, los 8.200, que van a ser 8.300 millones de dólares, el cerrar los forados. Aquí el senador Carlos Montes fue muy insistente en aquello, y yo entiendo que las indicaciones que hoy día estamos votando o vamos a votar dan cuenta de ello, de un sistema mucho más transparente, con una adecuada fiscalización de impuestos internos, con tribunales tributarios adecuados. Agregarle, por cierto, todo lo que son los impuestos verdes, impuestos correctivos, fuentes de emisión fija y todo lo que se ha planteado en esa materia. El tema de regiones, sin duda, yo también me sumo a lo que han planteado senadores de regiones. Creo que es una materia ausente. Yo entiendo que en el marco de la descentralización esto sí va a ser abordado para regiones como la que yo represento, región de la Araucanía. Este es un problema muy serio, lo que está pasando particularmente con las forestales, que no tributan en las regiones donde ocasionan el daño, porque no ocasionan mucho más. Claro, dan empleo, pero un empleo precario, cada vez más disminuido, pero el daño y la externalidad negativa que ocasionan a los territorios, a las fuentes de agua, a los caminos, es una cosa realmente inconmensurable. Yo espero que la misma claridad que existió en el Ejecutivo en esta etapa se mantenga en lo que va a ser la norma, ¿no es cierto?, que discutiremos en el momento del debate sobre la descentralización, y ahí realmente tenemos que pensar en las regiones. Creo que esa situación claramente no va para más. Reiterar, señora presidenta, que las decisiones que el gobierno ha tomado para hacer frente a la situación económica, a estos trimestres que estamos viendo y este invierno especialmente, que va a ser más débil en lo económico, con menor actividad, con menor crecimiento, se están tomando decisiones. La capitalización de Codelco es una buena decisión para echar a andar proyectos estructurales de esa compañía minera. Lo mismo la capitalización del Banco Estado para permitir, ¿no es cierto?, que existan mayores instrumentos de crédito para los pequeños y medianos, pequeñas y medianas empresas, es decir, a las pymes, a las microempresas. Se está beneficiando con esta norma, con esta reforma tributaria estructural, pero también con otras medidas que el gobierno está tomando para hacer frente, que es lo que se hace en estos casos, con una política monetaria expansiva. En fin, yo siento que aquí hay un manejo firme, responsable de la economía, y creo que no hay ninguna razón para seguir con esta campaña del terror que la derecha buscó instalar durante todo este tiempo. Respecto del destino de estos recursos se ha hablado mucho. Algunos incluso ahora plantean que la SEP es la que nos tiene que hacer destinar una cantidad mayor de recursos a educación, a salud, y no tanto a educación. La verdad que siempre la presidenta Bachelet ha señalado de que esta reforma, desde luego, tiene que financiar aquello que corresponde al objetivo central del gobierno de la presidenta, de la nueva mayoría, que es la reforma educacional, pero también hay mucho que hacer en materia de salud. No nos olvidemos que el gobierno que terminó dejó una salud especialmente hospitalaria, una realidad de muchos hospitales en Chile completamente desmantelados. Yo en mi región he visto con pena lo que ocurre en el hospital de Traiguén, donde el gobierno anterior pidió bajar de categoría y de complejidad al hospital de esa comuna. Y es un ejemplo de lo que pasa en muchos otros lugares de Chile. Por lo tanto, sin lugar a duda, que el tema de la salud va a ser una preocupación importante también en materia de especialistas, en materia de infraestructura, del cumplimiento de las metas de los hospitales y de gestión sanitaria. Por tanto, señora presidenta, creemos que esta es una gran noticia para el país. Y yo termino esta intervención reiterando el compromiso de este senador, del Partido por la Democracia que encabezo, con esta reforma, agradeciendo a la presidenta, a su gabinete ministerial y en especial al ministro Arenas, tan injustamente tratado durante los primeros meses de esta discusión, por su coraje y decisión de ponernos como país al día con nuestra historia. He dicho, presidenta.